Vamos a estar hablando sobre los estudios de técnicos de aguas residuales, cuáles son los requisitos legales que piden Guatemala y cuáles podríamos tener prácticas para el manejo responsable pues, de esto. Bueno, antes de iniciar es importante que desarrollemos definiciones que vamos a ir hablando a lo largo de este webinar. Primero vamos a definir qué es afluente. Afluente conocemos que es toda el agua que es captada por un ente generador, es decir, que toda agua que entra dentro del uso que nosotros damos antes, antes pues, de usarla, ¿verdad? Efluente es cualquier líquido que sale o es descargado desde una fuente específica, es decir, es lo contrario a afluente. Aguas residuales lo conocemos como todas las aguas que, pues, sea como sea, nosotros hemos alterado sus características originales, es decir, que haya recibido ya un uso y cuyas calidades, pues, han sido modificadas. También es importante que sepamos que también está aguas residuales de tipo especial y también de tipo ordinario. A las aguas que se refieren de tipo especial se refieren más que todo a las aguas que contienen contaminantes que requieren un tratamiento más riguroso y específico antes de su disposición o la reutilización que se pueda dar también. Estas pues suelen prevenir de procesos industriales, ya sean hospitalarios o actividades que generen pues, residuos peligrosos. Un ejemplo de estos puede ser las aguas residuales industriales o también las aguas residuales hospitalarias. Normalmente estas pues, pueden ser descargas de aguas de fábricas de textiles, de refinerías o de industrias químicas que pueden contener colorantes, metales pesados, ácidos o gases fuertes. Estas son consideradas de tipo especial. Ahora bien, las de tipo ordinario son aquellas que provienen principalmente de actividades domésticas, ya sea comerciales o incluso se puede considerar algunas que son industriales, que sean con carga baja o moderada. Estas pues suelen tener una materia orgánica biodegradable, pueden contener detergentes o residuos sólidos de menor cantidad, lo cual esto pues permite que sean tratadas pues con procesos más tradicionales o convencionales. Ahora bien, el acuerdo 236-2006, que es la base de todo el marco legal a lo que aplica aquí en Guatemala, define entes generadores, los define como personas individuales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que sean responsables o son responsables de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, como bien lo vimos, ordinarias o mezcla de ambas, y cuyo efluente pues sea la descarga, ya sea a un cuerpo de receptor o al alcantarillado público. Los entes generadores, según el acuerdo, se pueden tener entes generadores que sean existentes o entes generadores nuevos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues simplemente es cuando, según el registro de, ya sea en la patente de comercio, cuando ya se inscriban, si data el año posterior al 2006, son entes generadores nuevos. Y cuando ya datan antes del 2006, pues ya son considerados como existentes. Y también la diferencia es que se les aplica según la descarga que tiene cada uno, se les aplica diferentes parámetros o diferentes límites según pues tienen que cumplir. Como bien les hacía mención, el marco legal al cual pues se basa todo esto se refiere al Acuerdo Gubernativo 236-2006 que, como bien lo dice, es un reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y cuál es la disposición de los lodos y cuáles son sus reformas. Como bien el acuerdo, pues trata los límites de cumplimiento en etapas para proyectos pues, que son existentes. Esto pues exclusivamente solo cuando ya son entes generadores que datan antes del 2006 o que su inscripción haya sido del 2006 o que su inicio de sus procesos pues hayan sido antes de este año. En, en estas etapas, cuando los proyectos pues, son existentes, el acuerdo establece pues, cumplir con ciertas etapas.
Esto pues con año, cada 4 años pues se ha venido actualizado. Actualmente pues nos encontramos en la etapa 2024 en la cual pues ahorita pues no se ha tenido ningún tipo de actualización, por lo cual pues siempre nos quedamos en etapa 4 a la cual si alguno de esos proyectos pues aplica a cuando sean entes generadores existentes, pues tendríamos que buscar a qué parámetros tendríamos que estar cumpliendo según la etapa 4 que es la que estaríamos aplicando actualmente. Ahora bien, ¿qué es un estudio técnico de aguas residuales? Este es un documento que describe las características de las aguas residuales por una entidad, cuál es su impacto en el medio ambiente, qué son la caracterización de las aguas residuales. Pues esto consiste en el análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas para determinar la calidad del agua, para poder pues saber qué tanto pues estamos influenciando las características o qué tanto estamos cambiando la calidad pues que se tiene posteriormente al uso que nosotros le damos. Ahora bien, aquí regresando, pues a quién le va a aplicar. Este artículo enfatiza la obligación legal de elaborar un estudio técnico de aguas residuales para aquellas personas o entidades pues, que generan siempre o administran aguas residuales, ya sean ordinarias, especiales o siempre una mezcla pues, de ambas. Ahora bien, dentro de los parámetros que podemos encontrar, que, dentro del acuerdo, dentro del reglamento, pues encontramos aquí, pues en este recuadro, miramos cuando se descargan el alcantarillado municipal, que esa es una importante diferencia también. Nosotros tenemos que tener la diferencia cuando nuestras aguas residuales son descargadas al alcantarillado municipal o a un cuerpo receptor, dado a que también dentro del reglamento pues se enfatiza y hay diferentes pues parámetros para poder cumplir dependiendo de dónde es que se descarga. Así como de igual forma pues depende bastante si nosotros somos un ente generador nuevo o somos un ente generador pues existente. También esto es aplicable. Tenemos que conocer bien pues nuestras aguas residuales. Estos puntos son clave para poder saber a cuál de los parámetros o a cuál artículo pues nosotros pues aplicamos. Dentro de los parámetros, esto pues es en general, dentro de los parámetros que son aplicables, se dividen ya, o el acuerdo o el reglamento pues establece tener ese control de los parámetros físicos, químicos y también biológicos. Si me quiero detener un poco en cada una de la clasificación que tiene estos parámetros y por qué es importante pues medirlos. Dentro de los parámetros físicos encontramos que estos describen las propiedades visibles y medibles del agua residual, sin necesidad pues, de análisis de químicos complejos. Esto puede ser ya los parámetros que mide el color, turbidez, temperatura y sólidos suspendidos totales. Dentro del color, el color es un parámetro que indica la presencia de contaminantes, ya sean orgánicos o químicos. Por ejemplo, el agua con color oscuro puede pues contener materia orgánica en descomposición o incluso pues depende, también podrían contener metales pesados. También dentro de los parámetros físicos tenemos turbidez, esta pues mide la cantidad de partículas suspendidas en el agua y por ejemplo, la alta turbidez pues reduce la penetración de la luz y afecta pues la vida acuática si en dado caso se descarga a un cuerpo receptor. En temperatura, esto pues puede afectar la solubilidad del oxígeno y la actividad biológica. También dentro de los parámetros físicos tenemos la medición de sólidos suspendidos totales, que pues la materia cuando está en suspensión puede sedimentar o permanecer flotando, que esto prácticamente pues sería dentro de los parámetros que se miden cuando son físicos. También se miden los parámetros químicos, que estos evalúan en sí la composición química del agua residual y cuál es el impacto ambiental. Dentro de estos parámetros encontramos el pH. El pH lo que hace es medir la acidez o la alcalinidad del agua. También el DBO, que esta es una pues es cantidad de oxígeno consumido por microgramos al degradar materia orgánica.
También el DQO, que es la demanda química de oxígeno, esta pues mide la cantidad total de materia orgánica oxidable dentro del agua. También tenemos los aceites y grasas, residuos que son de origen vegetal, animal o industria que flotan en el agua. Y también nutrientes que pueden ser nitrógeno y fósforo, que estos indican la presencia de fertilizantes o desechos orgánicos o incluso pues pueden ser eh, tipo de desinfectantes o jabones que puedan ser altos conteniendo este tipo de nutrientes. También, dependiendo de las aguas residuales, pues esto más que todo se da en tipo especial cuando se miden metales pesados. Dentro del reglamento se mide plomo, mercurio, cadmio, bromo, zinc, que estos elementos pues son tóxicos presentes en aguas residuales, ya sea más que todo se da en aguas cuando son de descarga industrial. También dentro de los parámetros que se mide o que mide el reglamento, se tiene por último los parámetros biológicos. Los parámetros biológicos, más que todo, miden la cantidad de las coliformes fecales y de algunas bacterias pues, que pueden ser patógenas. Estas bacterias son indicadoras de contaminación, más que todo por materia fecal o causante pues, de algunas enfermedades. Bueno, dentro del reglamento siempre algunos de los requisitos generales que pide pues que contenga un estudio técnico es que siempre debemos de incluir cuál es el nombre, razón o denominación social de la persona, ya sea individual o jurídica, o pública y privada. En este apartado, pues la persona individual o jurídica, pues está sujeta al reglamento, deberá pues colocar el nombre consignado en la patente de comercio o ya sea en la escritura pública constitutiva pues, de la misma. También es importante que establezcamos una persona, ya sea un contacto ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Dado que si alguna visita por parte de esta entidad se presenta, pues ya pues tengan el contacto cuál sería eh, la comunicación directa en dado caso, pues suceda. También es importante que nosotros podamos incluir la descripción de la naturaleza de la actividad de la persona, ya sea individual o jurídica, sujeta al presente reglamento. Pues para cumplir con este requisito, simplemente pues se deberá copiar la actividad descrita en la patente de comercio o siempre pues bien en la escritura pública del ente generador o la persona que descarga al alcantarillado público o a un cuerpo receptor. También tenemos los horarios de descarga de aguas residuales. Esto más que todo es para cumplir con la información de, pues, de este aspecto y facilitar el seguimiento y control. Esto pues se debe de indicar en cuál de las categorías pues se desarrollan las actividades del ente generador. Pueden ser más que todo pues cuáles son el horario laboral, ya sea pues si es intermitente, colocar en sí cuáles son los horarios en que tienen permanencia dentro del establecimiento, es decir, dentro cuando utilicen las aguas para tener el control de cuál es el tiempo que se mantiene en uso. Y también la descripción del tratamiento de aguas residuales. Pues esto más que todo va cuando aplica, no en todos pues se aplica si es que en dado caso pues no cuenta con un tratamiento de las mismas. En caso afirmativo, se describirá el sistema de tratamiento, ya sea en todos sus diferentes niveles, siempre pues ya sea primario, que se refiere a lo físico-químico, secundario, más que para lo biológico, o ya sea si cuenta con una etapa terciaria, se deberá describir cada uno de estos. Para cada nivel, pues es importante incluir la capacidad, ya sea el caudal en que tiene el caudal que tiene para poder tratar las aguas según el tratamiento pues, que tiene cada cual se les aplique. También otra información pertinente, tal como la eficiencia del sistema, por ejemplo, si tiene pues, remoción de carga, concentración de metales, entre otros, pues siempre pues basándose para el efecto en lo que establece la memoria del diseño o el cálculo del sistema.
que indique pues las condiciones en las que están tratando las aguas residuales. También la caracterización del efluente de aguas residuales, incluyendo sólidos sedimentales. De las características, pues esto se incluyen las físicas, químicas y biológicas de las aguas, pues el cual se debe realizar mediante la toma de muestras, el análisis de laboratorio y un informe respectivo. Para el efecto, los informes de análisis de laboratorio de aguas residuales se deberán incluir dentro de la sección de anexos. Y también pues, es importante que nosotros podamos identificar el cuerpo receptor hacia el cual se descargan las aguas residuales, ya sea, pues, como bien se menciona acá, ya, para un cuerpo receptor o el alcantarillado público, como bien pues veníamos hablando anteriormente, es importante que nosotros identifiquemos primero para saber a cuál artículo, dependiendo a qué parámetros, pues nosotros debemos aplicar. Esto depende mucho pues, de dónde nosotros descargamos nuestras aguas, cuáles son los tipos de las aguas que también pues nosotros pues generamos. También la identificación de la alcantarilla, bueno, eso es lo que hacíamos mención. Y por último, la enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación. Dentro del estudio se debe incluir un listado de los parámetros que puedan ser exentos. Esto pues puede ser para aguas para reuso y lodos más que todo. De acuerdo siempre con el artículo 12, la justificación de esta extensión se debe basar en lo siguiente, siempre dependiendo de las características del proceso productivo, certificaciones, fichas técnicas de materias primas e insumos que se emplean dentro del proceso productivo. También en caracterización de todos los parámetros en el fluente de las aguas residuales, características del afluente o combinación de algunas de las que acabamos de hacer mención. Dentro de también de los requisitos generales tenemos incluir planos. Esto es más que todo para poder saber y ubicar cuál es el punto de descarga de las aguas que nosotros pues generamos, ya sea el alcantarillado o como bien siempre menciono, agua cuerpo receptor. Dentro, bueno, los planos es importante que sepan que deben de ir siempre respaldados por la firma de un profesional competente, ya sea un arquitecto o un ingeniero experto en la materia. Y esto pues siempre es incluido dentro de anexos del ETAR. Algunas excepciones que se tiene en la preparación del estudio técnico se exceptúan de la preparación del estudio técnico, siempre basándose en el artículo 5 como ente generador a toda vivienda familiar, ya que haya edificaciones, ya sean públicas o privadas, que generen solamente aguas residuales de tipo ordinario y que cuenten con acometida autorizada, es decir, de que se descarga hacia el alcantarillado público, de entes administradores de servicios de tratamiento, también de aguas residuales. Esta pues excepción no aplica para las municipalidades ni las empresas que tienen concesiones con los servicios de recolección, ya sea transporte, manejo, disposición de aguas residuales, ni las plantas de tratamiento de urbanización que no estén conectadas a una cometida municipal, porque de conformidad pues, con lo estipulado en el artículo 5 del presente reglamento son generadores al final siempre pues, de aguas residuales. El ETAR siempre, pues, para un condominio o edificio, sí se tiene una entidad jurídica. Si debiese tener un ETAR, sobre todo si no está conectado al alcantarillado público. Si demuestran que los resultados de los parámetros analizados cumplen con los límites máximos permisibles, no están obligados a actualizar el ETAR cada 5 años. Esto es más que todo, bueno, es importante pues hacerles mención que cuando uno realiza estudios técnicos de aguas residuales, pues sí se tiene una vigencia de 5 años. Lo que sí dice el acuerdo es que sí o sí es obligatorio que nosotros pues respaldemos nuestra calidad, es decir, que nosotros cumplimos con el límite cada semestre, es decir, 2 veces al año para poder tener esas evidencias. No es necesario que nosotros actualicemos si, por ejemplo, en el primer análisis que nosotros hacemos de nuestras aguas, pues sale pues todo orden, es decir, que sí cumplen con todos los límites y no se sobrepasa pues ninguno.
No está obligado a hacer muestreos 2 veces al año, como lo pide el reglamento, para vigilar pues que se sigan cumpliendo, sino que pues solo con que encuentren el estudio técnico y ya, ya se pueden ir respaldando siempre con los análisis de laboratorio. Bueno, ahora siempre adentrándonos más al marco legal y siempre a lo que dice el acuerdo. En el capítulo 5 tenemos ya específicamente para descarga de aguas para los cuerpos receptores. Tenemos que aplica siempre el artículo 20, que esto más que todo pues nos dice cuáles son los límites máximos permisibles de aguas residuales específicamente a cuerpos receptores. También dentro del artículo 21 nos establece límites máximos permisibles para entes generadores nuevos. Es importante que ustedes sepan que en el acuerdo no establece cuando son nuevos. Si, por ejemplo, yo soy un ente generador nuevo, pero yo descargo al alcantarillado, siempre me va a aplicar el artículo 21. O, por ejemplo, si yo descargo a un cuerpo receptor, siempre es de aplicabilidad el artículo 21. Simplemente nos basamos en esto más que todo cuando son nuevos, ya les aplica pues estos límites que establecen dentro del artículo. Dentro también podemos tener límites máximos permisibles para descarga de aguas residuales en esteros, que es otro tipo de cuerpo receptor. Y también dentro del artículo 24, pues se establecen los límites permisibles a cuerpos receptores para aguas residuales, ya sea a entidades municipales, más que todo. Dentro del capítulo 6, que esto ya más que va relacionado al alcantarillado público. Esto pues nos dice el artículo 28 cuáles son para las descargas cuáles son los límites que nosotros tenemos que aplicar si en dado caso nosotros descargamos al alcantarillado. Y también establece dentro del artículo 30 cuáles son los límites permisibles que descargan pues, las aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público también. Ahora bien, hablemos del cumplimiento de carga, de la carga de demanda bioquímica de oxígeno. Esto es un cumplimiento que ya sea nuevo o existente, uno pues debe de aplicarlo dentro del artículo 26 y 27. Establece un modelo de reducción progresiva de carga de demanda bioquímica de oxígeno, ya sea para descargas de alcantarillado público. Las personas pues existentes que descargan al alcantarillado público también pues deberán reducir en forma progresiva la demanda bioquímica. Antes de desarrollarlo más, es importante que nosotros pues sepamos que este es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno de los microorganismos que necesitan para descomponer la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual. Cuando hablamos de carga de la DBO, nos referimos a la cantidad total de la materia orgánica biodegradable contenida en un volumen específico del agua residual y para conocer cuál es su impacto en la calidad del agua. Entonces es más que todo para poder tener ese conocimiento y pues poder cumplir con la carga dependiendo del tipo de agua pues que seamos. ¿Cómo se hace? El cálculo de carga de contaminante. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, es importante también la importancia, ¿cuál es la importancia de la carga de la DBO? Esto pues siempre determina el impacto ambiental de un efluente, es decir, un alto valor de carga de DBO puede causar déficit de oxígeno en cuerpos de agua. Esto pues afecta más que todo cuando se descarga a cuerpo receptor. También ayuda en el diseño de plantas de tratamiento, es decir, pues esto permite dimensionar correctamente los sistemas de lodos activados, ya sea si tenemos biodigestores u otros tratamientos biológicos. También es un indicador clave de contaminación orgánica, ya sea siempre en cuerpos receptores, que puede ser ríos, lagos o incluso en el océano.
El cálculo de carga contaminante es bastante sencillo. Se hace más que todo con el análisis o en base a los análisis de resultados que hace el laboratorio para conocer cuál es la calidad, pues, de lo, cuáles son los parámetros que tienen nuestras aguas residuales. Se conoce que la fórmula es caudal por la concentración de DBO, es decir, o simplemente caudal por DBO, y esto pues siempre se debe reportar por kilogramos día. Entonces, siempre dentro del artículo, como bien hace mención el 26 o 27, nosotros pues ya dependiendo de a qué tipo de etapa o qué tipo de agua pues nosotros aplicamos, ya podemos irnos al acuerdo y ver, dependiendo del límite de lo que nos establece el reglamento, para ver si cumplimos dentro de la carga contaminante, dependiendo de los resultados pues, que nosotros obtuvimos. En frecuencia, bueno, uno de los artículos también importantes para poder desarrollar nuestro ETAR, ¿cuál es la frecuencia de toma de muestras? Este artículo establece que los entes generadores de aguas residuales, o ya sean de tipo especial u ordinaria, deben tomar al menos 2 muestras al año de sus efluentes o aguas para reuso. Pues la finalidad de estas muestras es siempre para monitorear la calidad de aguas residuales de manera periódica, evaluar la efectividad de los tratamientos realizados y de las aguas residuales y siempre pues para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos dentro del estudio técnico de las aguas residuales. También, como hicimos mención, para poder calcular la carga contaminante es necesario que nosotros sepamos el caudal. El artículo 50, justamente específicamente, hace mención de la medición de este. El caudal se refiere al volumen de agua que fluye por un punto determinado de tiempo. Esto pues generalmente está por litros por segundo o metros cúbicos por hora también. Este artículo en sí lo que establece es que en cada toma de muestras debe realizarse esta medición de caudal de las aguas residuales en ese momento específico. La medición de caudal es crucial porque también pues, permite relacionar la concentración de contaminantes con la cantidad de agua que pues, se está descargando, lo que a su vez siempre ayuda a calcular, como bien hacíamos mención, a la carga contaminante y es un parámetro importante para que nosotros podamos conocer cuál es la carga contaminante de DBO. También dentro del artículo 52, que es la construcción de dispositivos para toma de muestra. Este artículo requiere que los entes generadores instalen dispositivos específicos en los puntos de descarga para facilitar la toma de muestra y la medición del caudal. Las claves de este artículo son la ubicación y la accesibilidad, es decir, de que como bien los dispositivos pues deben de estar ubicados en puntos accesibles pues para permitir las inspecciones por parte de autoridades o inspectores ambientales de que pues sí puede llegar, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y pues querer hacer un evalúo ya propio de análisis eh, para poder constatar los límites o los parámetros de nuestras aguas residuales. También es importante dentro, pues los puntos de descarga. Cada punto de descarga de aguas residuales pues debe contar con un dispositivo para la toma de muestras, ya sean representativas, pues esto asegura que las muestras sean representativas del caudal y de la composición del afluente. También tenemos pues, prohibiciones que dentro del artículo 57 establece que se prohíben terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a flor de tierra en canales abiertos o hacer la mezcla si se tuviera un alcantarillado pluvial. También establece la prohibición de descarga directa, es decir, que se descarguen las aguas directamente residuales a no ser que no sean tratadas al manto freático. También prohíbe diluir, que esto es más que todo cuando cualquier tipo de aguas ajenas al ente generador, esto más por el propósito de no diluir las aguas residuales ni para poder contemplar que ninguna meta en el presente reglamento, pues al final
sea alterado, es decir, de que pues vaya siendo diluyendo como para poder disminuir en cierta forma pues los límites. También dentro del artículo 63 establece cuáles son los incumplimientos de los límites máximos permisibles y cuáles son las etapas correspondientes. Este artículo indica que se entenderá que hay contaminación cuando los entes generadores existentes y las personas siempre existentes que descarguen aguas residuales al alcantarillado público incumplan pues con los límites máximos permisibles dentro de las etapas correspondientes del artículo 17 o también cuando incumplan con las consideraciones que bien hacíamos mención. Ahora bien, antes de iniciar pues con los puntos claves para el manejo responsable del ETAR, es importante que ustedes sepan de cuál es la importancia de este estudio técnico. En sí, pues sirve para conocer las condiciones actuales en las que se encuentra un ente generador o persona que descarga ya sea alcantarillado público o un cuerpo receptor, también para poder establecer las medidas a tomar en las próximas etapas y poder tener ese seguimiento y control. Y también es un instrumento con visión de corto y también mediano a largo plazo que permite pues, orientar siempre las acciones de mejora continua a los entes generadores que descargan siempre, ya sea al alcantarillado o al cuerpo receptor. Ahora bien, los puntos claves para su manejo responsable es que siempre tengamos la revisión de la normativa aplicable. La normativa que nosotros actual vimos es la que actualmente, pues es la que pues nosotros, es la que está vigente. Sin embargo, pues siempre pueden haber cambios y es importante que nosotros estemos al tanto de esto para ver si hay cualquier u otro cambio con respecto a ello. Dentro de esto, pues siempre es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los límites de descarga a lo cual nosotros aplicamos, ya sea según si nosotros descargamos un cuerpo receptor o ya sea al alcantarillado. También es importante que nosotros consideremos las regulaciones adicionales para sectores específicos, como bien sabemos de que pues, puede ser diferente si nosotros dentro de nuestros procesos o dentro de nuestras actividades industriales utilizamos el agua, pues ya va a cambiar y pues, se va a hacer más alterado y yo sé que va a ser de tipo especial. Es importante que nosotros también tengamos bastante ese conocimiento para poder estar aplicando cuáles son los artículos o cuáles son los límites que me aplican para poder desarrollar mi etapa. También la identificación de fuentes de aguas residuales. Es importante realizar un levantamiento detallado de todas las fuentes de aguas residuales dentro de nuestra instalación. Es decir, que podamos determinar si las aguas residuales son ordinarias, especiales o también incluso pues puede ser una mezcla pues de ambas, que nosotros identifiquemos pues los procesos industriales o comerciales que generan pues este tipo de aguas y que nosotros podamos diferenciar entre afluente, que es agua que entra en el proceso, y efluente, que es agua de descarga después del uso o el tratamiento que nosotros pues le podemos dar. También para poder siempre pues, desarrollar el ETAR y para que nosotros podamos tener ese control que estamos cumpliendo dentro de los límites, es importante pues realizar constantemente la caracterización físico-química y biológica de nuestras aguas. Esto pues se realiza mediante un laboratorio de las aguas para siempre determinar su composición. También tenemos la medición de caudal y carga contaminante. Como bien nosotros lo vimos, este pues es clave para medir el volumen de agua residual de descargas y calcular la carga contaminante para poder evaluar cuál es el impacto ambiental que nosotros pues podamos estar causando con el uso o ya sea si no estamos teniendo ese tratamiento adecuado. Esto pues nos puede ayudar o cómo es que nosotros le podemos dar seguimiento, pues podemos instalar dispositivos adecuados para la toma de muestras y medición del mismo. También relacionar la concentración de contaminantes con el flujo de descarga. También podemos considerar cuáles pueden ser las variaciones de horarios y en la generación de las aguas, que esto pues sí es bastante, sí se influencia bastante con el caudal. También, si en dado caso nosotros contamos con un sistema de tratamiento, es importante siempre tener esa evaluación constante.
Si ya se cuenta con este tipo con un tipo de tratamiento, pues es importante evaluar cuál es la eficiencia que tienen, si está removiendo todo lo que tiene que remover, si hay algo que no está funcionando, para que nosotros pues podamos hacer totalmente aprovechamiento para poder pues siempre cumplir con los límites según a que nos aplique. También es importante considerar una propuesta de tratamiento. En caso de que el confluente no cumpla con la normativa, se debe proponer pues, siempre un sistema de tratamiento adecuado, ya sea seleccionando pues, tecnologías apropiadas según el tipo de contaminante, ya sea si se está superando los parámetros que pueden ser biológicos, físico-químicos, pues esto pues siempre sí influencia el tipo de tratamiento que nosotros pues le podamos implementar a nuestro sistema. También es importante que nosotros pues tengamos un plan de monitoreo y que se le dé ese seguimiento. Se deben establecer siempre mecanismos de monitoreo periódico pues para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento continuo de la normativa. Eh, como bien, em, esto pues es más que todo registrando datos, teniendo esas medidas correctivas para poder definir acciones y tomar en caso de que se tenga un incumplimiento dentro de los límites según a lo que nos aplica. Ahora bien, ya casi para ya cerrar, em, conclusión, este es un cumplimiento legal y normativo. Lo podemos encontrar dentro de Internet, buscar el reglamento 236/2006 y realmente el reglamento es claro y sí define de manera fácil para saber a cuál de nuestras aguas pues nosotros pues aplica o a cuál de los diferentes artículos nosotros nos debemos guiar para tener mejor certeza y para poder conocer cuáles son los límites que nosotros debemos de aplicar. También evaluación y control de la contaminación. A través del ETAP nosotros identificamos los contaminantes presentes en las aguas residuales. Esto pues siempre permite implementar, como bien hacíamos mención, medidas correctivas y mejorar la calidad del efluente antes de su descarga. Siempre pues para ayudar a prevenir la contaminación, ya sea los cuerpos de agua y proteger pues la biodiversidad, si en dado caso sea un cuerpo receptor. También optimización de sistemas de tratamiento. Con base en los resultados del estudio técnico, se puede seleccionar tecnologías adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales para poder asegurar que el sistema pues, siempre sea eficiente y sostenible pues, con el tiempo. También tenemos una reducción del impacto ambiental. El monitoreo continuo de parámetros como el DBO, el TQO, ya sean sólidos suspendidos o ya sea el control de metales pesados, siempre va a permitir garantizar que las aguas residuales tratadas no afecten a ecosistemas acuáticos ni tampoco a la salud pública. También se hace una promoción de reuso de aguas, es decir, el ETA también evalúa la posibilidad de la reutilización del agua tratada para fines ya sea de riego, limpieza o procesos industriales, siempre pues fomentando la conservación del recurso hídrico. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos en dado caso tengan algunas dudas. ¿Qué ISO es la recomendable para proyectos de sistemas de tratamiento y en dónde utilizarlas? Ok. Siempre nos podemos basar en la ISO 45001, que es la que se refiere más que todo a medio ambiente o más que todo se enfatiza a temas ambientales. En sí, el sistema de tratamiento para poder cumplir con un estudio técnico, nos podemos basar completamente en esto y va enfocado a temas ambientales. Si el tratamiento de mis aguas residuales domésticas se realiza por medio de un biodigestor con disposición final en pozo de absorción, ¿es permitido integrar las descargas de aguas pluviales al mismo pozo de absorción? No, fíjate que el acuerdo sí establece que nosotros podamos hacer esa separación de las aguas pluviales.
de las aguas residuales, si no permiten que se haga la mezcla de ambas, perdón. Si en dado caso, por ejemplo, fueras al alcantarillado público, en sí la municipalidad tiene la tarea de contener de manera separativa el sistema, pero si en dado caso, pues nosotros ya lo desplegamos un cuerpo receptor, que sería en tu caso, sí sería también de manera adecuada, pues tener este sistema también, pues por aparte tengamos nuestro pozo o nuestro cuerpo donde nosotros descargamos nuestras aguas residuales separado del agua pluvial. Si bien sí nosotros debemos contar con nuestro estudio técnico, pues como bien hacíamos mención, este pues cuenta con una vigencia de 5 años. Sin embargo, no es necesario que nosotros tengamos esa actualización constante de todo el estudio técnico, a no ser que nosotros hayamos cambiado algo dentro de nuestros procesos. Si nosotros bien cumplimos dentro del límite, pues con eso pues estaríamos. Más bien, siempre es importante que nosotros podamos agregar ese monitoreo constante, ya sea solo los resultados de laboratorio, como para que en dado caso ya sea una visita de algún ente, nosotros sí podamos constar o esa evidencia que nosotros tengamos de los análisis de nuestras aguas residuales. Retomando la pregunta de las ISO recomendables, nos pregunta que en dónde se pueden utilizar, ya sea en aguas residuales, aguas pluviales, aguas grises y aguas lixiviadas. El estudio técnico en sí a lo que enfatiza o a lo que engloba siempre son a las aguas residuales y también a las aguas de reuso, que como bien lo vimos, pues hasta de último, el reglamento sí establece límites dependiendo a cuál tipo de agua al- dependiendo a dónde es que queramos utilizar las aguas de reuso, ya sea para riego, ya sea para cultivos, jardinización, pues dependiendo, es lo único pues que engloba el reglamento al cual nosotros pues podemos aplicar depende de estos dos tipos de aguas. Sí, es necesario, como bien, realizar esta actualización de reglamento. Se quedó en la etapa 4 desde el 2024, perdón, desde el 2020, esta actualización de los límites que se venía teniendo cada cierto tiempo. Entonces, esperamos que ya lo puedan actualizar pues pronto, siempre pues con el fin de poder conservar mejor el recurso hídrico. ¿En qué parte del proceso de aguas residuales entra la responsabilidad por parte de las municipalidades? Son ellas las encargadas de tratar las aguas domésticas y se puede conectar directamente la descarga a la red municipal, o son quienes generan las aguas residuales quienes deben tener un sistema de tratamiento primario previo a conectar a la red municipal. En sí, son las municipalidades quien tiene la obligación pues, de tener ese tratamiento. Como bien hacía mención la primera persona pues, que comentó, es por eso de que hubo un momento, un periodo de tiempo, fue el año pasado, si mal no recuerdo, en la que ya se estaba acortando el tiempo o ya les habían puesto un tiempo límite en la cual pues debían tener un sistema de tratamiento para poder tratar todas las aguas residuales que descargan al alcantarillado público. Si bien las municipalidades pues no estaban preparadas para ello, es por eso pues que se prorrogó este tiempo. Sin embargo, sí, es importante también de que si nosotros pues, podemos optar a un tratamiento primario, pues siempre hacerlo. Pues al final, ahorita pues no se está teniendo ningún tratamiento de ello. Siempre pues sí es recomendable pues que nosotros no puede ser algo pues tan complejo para implementar una PETAR, sino que ya sea con un tratamiento primario pues es bastante contribuirle para que nosotros pues lo podamos aplicar si en dado caso descargamos nuestras aguas al alcantarillado. Si quisieran implementar un proyecto para tratamiento de aguas, ¿qué medidas deberían de tomar como primarias y qué tipo de tratamiento se puede implementar si son aguas industriales? Ok. Si son aguas industriales, sí tenemos que tener bastante
una planta de tratamiento bastante compleja, siempre implementando la etapa primaria, la secundaria y la terciaria. En sí, la terciaria va a depender bastante del tipo de aguas que pues tú tengas o que tú generes para que pues sea eficiente y para que se pueda remover los parámetros al cual pues pueda hacer que está saliendo alto o para que pues las aguas al final pues salgan dentro del límite, dentro de los límites. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos la última. ¿Puede profundizar un poco el tema de los planos a presentar para este tipo de estudios y quién realmente los puede elaborar? Realmente, pues los puede elaborar un arquitecto o un ingeniero civil, así como bien hacíamos mención, cualquier profesional que sea competente en elaborar los planos. En sí, los planos son de ubicación y de localización, el cual nosotros podamos identificar más que todo nuestro proyecto, es decir, cuál es el área al cual nosotros de nuestro establecimiento, que nosotros podamos identificar cuál es el punto de descarga. Más que todo a eso es que se refiere que nosotros podamos tener identificados dentro de los planos, siempre con coordenadas, que coincida pues siempre con el nombre del proyecto para no tener ningún problema, si en dado caso, es decir, más que todo para que coincida con los datos que nosotros vayamos a consolidar dentro del ETAR.